Hoy vamos a abordar un tema histórico para la nación, el cual es Guyana, conocido como el territorio en reclamación. Esta historia inicia en 1777, cuando Carlos III establece una frontera oriental entre España y Holanda, llamada el río Esequibo, que va desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Atlántico. Cabe destacar que no sería colonizado por España sino por Holanda, y es en 1814 cuando Gran Bretaña toma posesión del territorio de Demerara, Berbice y Esequibo. Y en 1822 crea una protesta por la invasión de los colonos ingleses en nuestro territorio el ministro venezolano José Rafael Revenga por sus instrucciones de Simón Bolívar. Presenta una denuncia a las autoridades británicas en el cual dice que los colonos estaban usurpando un gran territorio del territorio venezolano, y termina diciendo que los colonos obedezcan las leyes de Venezuela o que se retiren a sus tierras. 2 años después se nombra un nuevo ministro de Colombia ante el Reino Unido, reemplazando al antiguo ministro con la misión de obtener el reconocimiento británico. Fue así como en 1831 se constituye la Guayana Británica. Desde ese momento el gobierno británico estimuló un avance y establecimiento de los colonos en el oeste del río Esequibo, ya que estaba despoblado por la situación precaria de Venezuela tras la Guerra de Independencia. En 1835 se traza una línea fronteriza entre Venezuela y la Guyana Británica, desde el río Moruca hasta el Esequibo. Y en 1839 se traza otra línea llamada Norte-Sur, que abarca la desembocadura del Amacuro hasta el monte Roraima. Los colonos empezaron a situarse más allá del margen izquierdo del Esequibo, el cual generó la primera reclamación de Venezuela ante el Reino Unido. Después de esto, en 1844 es donde se inician las negociaciones para que se reconociera el río Esequibo como la única línea fronteriza, alegando que esas tierras habían formado parte de la antigua provincia de Guayana. Y el gobierno británico propuso que las líneas fronterizas iniciaran en la boca del río Moruca y continuara por los ríos Barima y Aunama, lo cual rechazó rotundamente el gobierno venezolano. En 1861, varios representantes de la oligarquía de Caracas constituyen una comisión para solicitar la intervención de Inglaterra para que establecieran orden en Venezuela, a cambio de entregarle la Guayana Esequiba, a lo cual se opuso con firmeza el general Páez. Después de esto, la mayor expansión británica se produjo en 1888, con 203.310 kilómetros al cuadrado. En 1897, Gran Bretaña se compromete con Venezuela a resolver sus disputas en tribunales internacionales. Es así como en 1899 la zona fue adjudicada a Gran Bretaña por medio de un laudo arbitral en una corte en París. Tratado de Ginebra. En 1962, por primera vez, Venezuela reclamó como suyo en la Organización de Naciones Unidas el territorio al oeste del río Esequibo. El gobierno expone al Reino Unido 10 puntos para la reclamación. 1. Exceso de poder por decretar libertad de navegación sobre los ríos Amacuro y Barima, lo que de acuerdo al derecho internacional invalida cualquier laudo arbitral. 2. Presentación de mapas adulterados según Venezuela por parte de Gran Bretaña en el tribunal arbitral. 3. Ausencia de motivación en la decisión arbitral. 4. El tribunal otorgó 17.604 kilómetros al cuadrado a Gran Bretaña, reconocido como venezolano por el propio gobierno británico. 5. La línea fronteriza supuestamente fue impuesta a los jueces por el gobierno británico. 6. El presidente del tribunal arbitral coaccionó a los jueces para aceptar la demarcación británica. 7. Esta demarcación fue una componenda, así lo clasificaron algunos funcionarios británicos según Venezuela. 8. Venezuela fue engañada y el Reino Unido actuó en modo contrario a la buena fe del derecho internacional. 9. Venezuela fue informada luego de que el laudo arbitral tomara las decisiones. 10. Componenda de los países miembros del tribunal arbitral. Y fue así como en 1965 se publica por primera vez un mapa político de la República de Venezuela, con los territorios al oeste del río Esequibo conocido como la zona en reclamación.
El Acuerdo de Ginebra fue firmado entre Venezuela y el Reino Unido en representación de Guayana Británica, que tuvo lugar en Ginebra, Suiza, para llegar a un acuerdo transitorio para la solución definitiva del diferendo limítrofe. El área de reclamación se encuentra bajo la autorización de Guyana hasta que no se resuelva algo diferente conforme al tratado. Para Guayana, la finalidad del acuerdo es inicialmente determinar si el laudo arbitral de París es nulo e irrito, y que por lo tanto, a menos que Venezuela demuestre la nulidad, para el Estado guayanés el laudo es una sentencia definitiva. Gran Bretaña decidió conceder la información independencia de Guayana Británica en 1966. Esta sería Estado parte tal como establece el artículo 7 del Acuerdo de Ginebra. Protocolo de Puerto España de 1970. Luego de pasados 4 años de la firma del Acuerdo de Ginebra sin llegar resultado alguno, Venezuela, Guayana y el Reino Unido firman en la capital de Trinidad y Tobago el Protocolo de Puerto España del 18 de junio de 1970, con el fin de suspender las discusiones por 12 años. En 1982, Venezuela decide no renovar este tratado y continuar con el Acuerdo de Ginebra a través del Secretario de las Naciones Unidas. Negociación desde 1983. Venezuela propone en 1983 la negociación directa con Guayana, pero esta no acepta y propone 3 alternativas: Asamblea General de la ONU, Consejo de Seguridad o Corte Internacional de Justicia, que Venezuela rechaza. Por iniciativa de Venezuela, en 1983, el conflicto limítrofe se lleva bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas, apegados al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas referente a los medios de soluciones pacíficas. En 1987, Guayana y Venezuela deciden aceptar el método de los buenos oficios que comienza a funcionar desde 1989. Durante el gobierno de Hugo Chávez, la relación entre Venezuela y Guayana fue flexible. En un principio se continuó con la agenda de reclamar el área, pero a partir del 2004 el gobierno chavista permitió las operaciones de infraestructura y desarrollo del gobierno de Georgetown, e incluso se llegó a afirmar que la reclamación de 1962 fue orquestada desde Washington para presionar el gobierno izquierdista de Guayana. Para marzo del 2015, la tensión vuelve a aparecer entre Guayana y Venezuela, tras el anuncio por parte de Guayana de empezar una exploración petrolera en las aguas del bloque Stabroek por la compañía estadounidense ExxonMobil. La preocupación nace porque el bloque Stabroek se encuentra ubicada en aguas en disputas. 5. Recursos naturales. Los ríos Guyaní y Esequibo delimitan una extraordinaria porción del macizo guayanés, conformada por alrededor de 159.500 kilómetros que encierran recursos naturales estratégicos. Con características propias de los suelos más antiguos del planeta, esta región posee extraordinarios recursos forestales, fundamentalmente en las tierras altas, que suelen ocupar más de 8 millones de hectáreas, con gran variedad de animales y plantas. Aunque algunas regiones carecen de estudios científicos que permitan cuantificar con precisión sus índices de biodiversidad, su hidrografía es amplia y abundante, con ríos que pueden llegar a medir hasta 1000 kilómetros en longitud, como el Esequibo, y deltas que drenan el Atlántico, con gran influencia en la productividad pesquera. Algunos de ellos, con potencial navegable, confieren al área un potencial para el aprovechamiento racional de sus recursos naturales, siempre y cuando se maneje con criterios de sustentabilidad, protegiendo lo que debe mantenerse a perpetuidad, y aprovechamiento lo utilizable, con apego a criterios de conservación y bajo impacto ambiental negativo. Entre los minerales del Esequibo se encuentran la bauxita, el oro, los diamantes y el manganeso, coltán, mica, aunque se sospecha de importantes reservas de uranio, petróleo y gas natural, algunos ya sujetos a planes de exploración y aprovechamiento por transnacionales. Destaca el potencial agrícola, la existencia al norte de la región, que abastece a la población del país, principalmente concentrado en este eje que no supera el 15% del territorio, así como su potencial acuicultor.
Biodiversidad, agua y bosques. Los ambientalistas consideran la necesidad de proteger la biodiversidad de la cuenca del río Esequibo, la cual tiene una extensión aproximada de 120.000 kilómetros con más de 20 ríos afluentes. En ese río también está una de las caídas de agua más caudalosa del planeta, la catarata del Caitén. La riqueza del Esequibo tiene el propósito de resaltar la importancia de ese territorio para el futuro del venezolano. Más allá de las consideraciones históricas y legales que nos asisten de ser dueño de esa porción geográfica, es necesario tomar conciencia de la relevancia que ellos tienen para el desarrollo económico y social de las actuales y venideras generaciones de los venezolanos. La reconquista del Esequibo es un magnífico legado que le dejaremos a nuestros hijos, nietos y bisnietos. Gracias.